Hola, antepenúltima clase de Historias crueles y dilemas éticos para los debates actuales, el Club de la Charla de los Intercambios Sinceros, turno sábado. En el día de la fecha vamos a estar viendo La Bella Durmiente y La Sirenita, junto a las políticas de la representación y la construcción de la infancia, que lo acabo de agregar. Una maravilla. Los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen. En realidad de ellos no es nada, sobre todo de los Grimm. De Andersen todavía lo podemos discutir. Y si llegás a ver este video en algún momento liberado, acordate que eso quiere decir que alguien hizo muchos aportes o adquirió muchas clases grabadas. Vos también podés hacerlo, así puedo seguir liberando y produciendo contenido para este canal, haciendo amigues con Leonor, que vengo a ser yo, Leonor Silvestri, y también para comprarle comidita al gatito moreno, que como vemos no crece más, pese a que ya es un gatito adulto mayor, no obstante sigue siendo un bebotón. Hoy creo que no voy a terminar. Paulina dice la versión original. ¿Cuál es la versión original? Bueno, no existe una versión original porque sé que son narraciones Ah, orales, pero esta versión sí la había leído cuando era chica, porque mi mamá me la había regalado en un libro ilustrado muy bonito. Me le gustaban mucho esos libros como volvé. ¿Por qué no hay versiones, versión original? A ver. porque son narraciones orales. Exacto. Entonces, o sea, estos autores como que hicieron su propia versión de estas Estos versiones orales que les iban autores, a los contar. señores Grimm, Los señores Grimm, pero también los... existen versiones, o sea, otras versiones, Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y este tiene pocos comparado con otras. No sé, la Cenicienta tiene como 150 versiones y hay una versión que es oriental. Hay versiones en Oriente del mismo cuento, que no se sabe si fue tráfico como llevaron la historia de un lado al otro, o como si dijéramos mitemas, entonces la mínima unidad en la que se puede descomponer un Una mito. historia. Sí, exactamente. Entonces me contabas, muy interesante lo que Pues estabas entonces, diciendo. esta versión sí la conocía, también conocía obviamente las de Disney, que las vi de pequeña ambas y nada, creo que también, como dice Soledad, yo recordaba a La Sirenita como un cuento mucho más breve. Ahora ¿Breve, leerlo breve y fue feliz o breve breve y y feliz, breve y breve feliz? y feliz. Breve y Sí. feliz. Bien, sí, como las cosas felices, que suelen ser breves. Bueno, perfecto. ¿Y esta vez qué te pareció su recepción? ¿Cómo lo vivenciaste? ¿Fue distinto? ¿Fue...? Creo que fue distinto, sobre todo estaba como muy entretenida como en todos estos detalles, había demasiada descripción que me pareció muy interesante, sobre todo cuando están describiendo como los parajes de la bruja y los cuerpos y tal, como que todo eso se había sacado de las versiones que yo conocía. Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué yo hice hincapié o foco en decirle a los Grimm autores? ¿Por qué puse cara e hice voz cuando dijimos hermanos Grimm autores? Pues, supongo de nuevo por lo que estábamos platicando, que no tienen un autor como tal estos cuentos, más bien ellos eran compiladores o algo. Exacto, fueron compiladores. ¿Y qué compilaron? Paulina se sabe toda la historia. Se Pues sabe toda la compilaron las, tradición de por lo menos de los cuentos de los hermanos Grimm, que no fueron los pues primeros, ¿eh? Hubo gente, Perroes previo, un par de italianos también empezaron a... Estos son como tardíos. ¿Qué compilaron estos tipos? pues supongo que las historias que se contaban en su región, la verdad es que ahí Sí, sí no sé. sí, justamente una serie de historias, vamos a decirlo así, que eran del acervo popular y de la cultura popular de su región y de otras regiones. Es difícil saber de dónde vienen, de dónde salieron, cuál es la primera, cuál fue, dónde comienza. Nada de eso es pertinente para estas historias y digamos que las fijaron por escrito para no perderlas, porque eran cosas que se estaban perdiendo, justamente porque se estaba perdiendo la cultura popular que las había creado. Luego hay un fenómeno donde está incluido Disney, y lo digo ahora, y estas son las cosas que guarden este tweet, ¿no? Guarden este tweet. Si la Barbie hoy puede ser leída como un icono feminista, el día de mañana, ¿quién te dice que Disney no va a ser leído como un icono antiopresión?
Digo, todo se va a poder. Es solo cuestión de esperar. Si nos sentamos a esperar, va a llegar ese momento. Si es que hay mundo, por supuesto, probablemente termine antes, Dios lo quiera así. Bueno, entonces, estábamos con esta cuestión de son versiones, 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 no hay original. Esto lo contaba la gente, por decirlo de algún modo, no nos vamos a adentrar en ese tema porque para analizar ese tema tendríamos que adentrarnos periodo, lugar, región, aparición de los diferentes textos o de las narraciones. Como les decía, algunas son muy antiguas, no solamente son de las regiones que hoy llamamos Europa, saber de dónde surgen, pero en la actualidad nos llega como cuento infantil. No solamente cuento infantil, literatura infantil, se crea el género literatura infantil y también se crea el género audiovisual infantil, es decir, hay un tipo de producto animado, dibujito animado, se le solía decir antes hacia a este tipo de producción en la Argentina, pensado para las infancias, las niñeces. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué se crea esto como género? Muy importante antes de adentrarnos en nuestros cuentos. No tiene que ser Paulina, ¿eh? Cualquiera puede contestar. Si quiere Paulina, puede. Yo pienso que es porque se cree que las infancias no, o sea, hay como una reducción en el entendimiento. Se cree que no pueden entender lo mismo que un adulto. Entonces se Bueno, les va, ¿pueden? Probá, probá bueno, a darles bueno, trigonometría. Probá a darle trigonometría claro, a una persona de 7 años a ver si tiene el cerebro desarrollado como para entenderlo. Es verdad que una claro. llega a los 14, 15, tampoco lo tiene desarrollado para entenderlo, pero ese es otro problema. Nada, no, ese no es el problema. Charán, chachán, a ver quién lo sabe, no lo van a descubrir, creo. Tal vez sí. También Leonor, al tener este target Leonor me reducido, dice mi mamá cuando me va a retar. ¿Qué hice, Francisco? ¿Qué me decía? No le hablo, obvio. al generar, estratificar el target, también lo que hacen es producir la infancia y Ahí reforzarla. está, ahí está. Ese es el tema. No existía la infancia. El mundo que produjo estas narraciones orales, estos relatos, no tenía niños, niñeces, infancias como en la actualidad. Ustedes me dirán, finalmente, si cotizó en cámara. ¿Qué está diciendo la señora? ¿Qué estoy diciendo cuando digo no existía la infancia? Que nunca, que se nacía adulto, que se sacaba por el canal uterino, se sacaba un hombre del tamaño de Francisco, ya hecho, imagínate, Francisco, sos muy grandote, no vamos a poder. No, no estoy diciendo eso. ¿Qué estoy diciendo? Leo, Que no tenían derechos, bueno, ¿no? A ver, Mayra. Nada, que no tenían derechos y ya trabajaban desde muy Mi chicos. amor, No estaba esa te construcción. colonizó la progresía, Mayra. Nunca lo pensé, nunca pensé ver este momento. Casi que lo celebro, te diré, porque hoy estoy en un día de un pH, me haces un test de pH, estoy cáustica, parezco soda cáustica. No, no tiene que ver con los Leo, derechos. Luego creer que ahora las infancias tienen derechos, si tuvieran derechos no las mandarían a la escuela, que es una cárcel. Fíjate los derechos que tienen una escolaridad obligatoria hasta los 18 años, obligatoria en la Argentina. Es delito no ir a la escuela. No. Y trabajar, no sé con qué infancias lidiarás vos, pero vos vivís en el Congo Bardo. Te cansás de ver infancias que trabajan. La diferencia es que antes había oficios, hoy trabajan recolectando basura. Claro, Claro, no en trabajan el dentro de siglo la XX legalidad, había un digamos. oficio, era zapatero, y se podía hacer aprendiz de zapatero a los 7 años. Entonces, volvamos. Estas producciones, que no tienen nada que ver con las infancias y que luego a posteriori es un fenómeno incluso posterior a los hermanos Grimm, posterior a Perrault, posterior a todos los compiladores, escritores, fijadores de texto, em, se crea este género llamado género infanto-juvenil o literatura infanto-juvenil o literatura infantil, etcétera, etcétera. Por supuesto está todo esto que ustedes dicen de eh, la subestimación de la infancia, que no es lo mismo que creer que el cerebro está desarrollado de la misma manera que un adulto. No,
ni una cosa ni la otra, pero se crea todo esto porque lo que se tiene que producir es una subjetividad que es una subjetividad llamada niñez. Se crea la niñez. La niñez no había existido hasta ese momento, lo que había era, depende de dónde estemos, depende para quién, depende del momento histórico, había o adultos a medio hacer, literal, como falta una vuelta de cocción, se irán haciendo. ¿Vieron como los canguros que tienen la cría y la cría no está terminada? Entonces se la tienen que poner en la bolsa. La cría ya está, es exterior, tiene vida extrauterina, pero no está terminada. El canguro que nace no puede autoabastecerse, vivir, salir a hacer su vida de canguro. Necesita una vuelta de horno en el vientre de la madre. Bueno, en el vientre exterior, en el saco donde se pone la cría. Bueno, una suerte de eso, ya sea un adulto a medio hacer o ya sea una semipersona. Ninguna es muy buena, hay que decirlo. No obstante, tenía una serie de virtudes y ventajas. La ventaja que tenía es que esas crías no estaban infantilizadas. Vieron que hoy la gente está infantilizada pasado los 40 años. Como la gente se cree joven, hoy me dijeron nena, voy a cumplir 50, traten de no insultarme. Es un insulto decirle a una persona de casi 50 años nena. Primero porque tengo más bigote que Frida Kahlo y una voz como si fumara habanos. Y luego porque, ¿cuándo voy a dejar de ser nena? En algún momento, post-mortem, cuando tengo olor a podri, no tengo idea, tengo más olor a cajón que a manzana, vamos a decir las cosas como son. Volviendo entonces, no estaba creada la infancia y a la infancia se la crea mediante una serie de dispositivos y uno de los dispositivos con los que se crea la subjetividad infancia es este tipo de literatura, que de infantil no tiene nada, porque cuando la vas a leer es catástrofe, penuria y una serie de acontecimientos, vos decís, madre del amor hermoso. Y eso que hemos elegido de las menos peores, porque si agarrábamos los zapatos rojos de una de las versiones de Blancanieves, donde la bruja, a la madrastra, la, la combinan y la castigan poniéndole unos zapatos de fundición al rojo vivo con los que nunca puede parar de bailar. Digo, por favor, bueno, ¿qué tipo de infancia está, qué tipo de subjetividad infantil se está construyendo? A propósito, y por todo esto, les quiero recomendar al, ¿cómo decirlo? Al creador de la hipótesis, al que conceptualizó esta hipótesis, un amigo de Foucault. Para quienes no saben, Foucault no hacía todo él, bien por él. Es decir, trabajaba en un equipo y en el equipo de Foucault había varios historiadores y está este historiador muy interesante. Hoy tenemos, esto es un hallazgo, porque antes lo leíamos en fotocopia, hoy en la Argentina existe la edición, yo estoy maravillada, que es este libro. Se llega a ver El niño y la vida familiar en el antiguo régimen del señor Philippe Ariès. Philippe Ariès, para quienes no lo conocen, es un especialista, no sé si decirle solo en Edad Media, porque la verdad es que también trabaja mundo antiguo, tal vez mundo antiguo no clásico, posclásico, o sea, la caída de los imperios o llegando a la caída de los imperios romanos de Oriente y de Occidente, y trabajaba como historiador en el equipo de Foucault. Es más conocido por unos libros en torno a la muerte. Ha historizado, ha hecho una historiografía hasta nuestros días de cómo se llega a la muerte y cómo cambió la recepción con respecto a la muerte. Por ejemplo, los libros son Morir en Occidente y El hombre ante su muerte. Es un autor que yo recomiendo mucho. Acá se van a encontrar la hipótesis de que cómo se crea esta infancia, las infancias que no nacen de los árboles, son una construcción político-cultural. Vuelvo a lo mismo. Antes, una persona chica, más allá de derechos, no derechos, etcétera, eh, era una persona en plena posición de sus facultades y por ende eso tiene una serie de ventajas. No quedaba a merced del entramado familiar edípico en el cual hoy todas quedamos engrampadas, no sé, hasta que nos morimos, creo, ¿no? Bueno, lo van a encontrar acá en este señor Philippe Ariès, no quería dejar de mencionarlo. Y tampoco quería dejar de mencionar a la única feminista, cuando el feminismo todavía tenía cosas para decir, que retoma esta cuestión de Philippe Ariès, y voy luego a mencionar a la que debería haberlo retomado y no obstante lo soslaya porque
es una ahuyenta likes decir esto que dijo esta otra que sí lo retomó, que es la gran Shulamit Firestone. Cuando ustedes piensen qué estaban haciendo a los 23 años, recuerden que Shulamit estaba escribiendo este libro y que ya sabía que escrito el de Philippe Ariès. Bueno, esta señora judía de la secta Hasidim, echada, huida, fugada de una de las versiones más hardcores y ortodoxas que tiene el judaísmo, se manda este libro, Dialéctica del Sexo, donde hay un capítulo que se llama Suprimamos la niñez, donde hace un llamamiento a que tanto las mujeres como las infancias se tienen que unir contra la lucha o en la lucha contra el patriarcado, porque es el patriarcado el que las ha creado como tales. Y retoma a Philippe Ariès. De hecho, yo llegué a Philippe Ariès a través de esta señora Shulamit Firestone. Y decía, la construcción de la infancia solidaria con otro fenómeno muy estudiado por otra feminista que no se metió con lo de la construcción de la infancia porque es un piantabotos, básicamente, que es la señora Silvia Federici. Porque para tener infancia tenés que tener una mujer doméstica. Y para tener una mujer doméstica necesitaron quemar todo aquello que no era domesticable, a lo cual denominaron brujas, básicamente. Y ahí nació la mujer doméstica que naturalmente se dedica por supuesto, a tener las crías y luego a cuidarlas dentro del hogar. Nada de eso existía hasta la llegada de la Inquisición, entre otros fenómenos. No existía en ningún lado, no estaban organizadas las cosas dentro de una familia nuclear como la que tenemos en la actualidad. No siempre ha habido. Por ende, las infancias tampoco. Las infancias tenían ya otro peso y otros conocimientos y otros saberes de los cuales hoy están expurgados. Por eso acá viene mi hipótesis. Yo creo que buena parte de esta literatura, llamado cuento infantil, literatura infanto-juvenil, es uno de los dispositivos de subjetivación en las personas pequeñas para crearlas como infantiles, como infancias. Luego esto perdura por siempre, ¿no? Ya sabemos en qué mundo nos encontramos y hasta cuánto dura, o sea, lo que quiero decir es que yo creo que hoy todo el campo social, ya te doy la palabra Francisco, todo el campo social de este universo, de este gran planeta, está infantilizado bajo esa idea de que necesitamos a alguien que nos cuide, una autoridad, un daddy, que se llama usualmente Estado y sus instituciones. Antes de proseguir, le damos la palabra a Francisco. Gracias, Leo. Sí, además esto que decís me parece que viene reforzado empíricamente en el hecho de que todos estos cuentos, que como decís vos que ellos de hecho en el crimen, el prólogo los dicen, que ellos no los escriben para niños. Sin embargo, todas las versiones ahora que están disneyficadas están todas degradadas, no es la misma. Perdón que diga también acá, haga una adenda. No quiere decir que las infancias, vamos a decirles así porque no sé cómo decirle, las personas chiquitas de la Edad Media, de la cultura popular medieval, no sé qué nombre ponerle a esa gente, participaban de estas narraciones orales. O sea, no es que, no lo vamos a invitar porque tiene 10 años y no puede escuchar esto, que es muy hardcore. No, estaban en la misma ronda donde esto se contaba, donde estas historias trascendían. O sea, no es que no participaban de esta cultura popular. Por supuesto participaban. Luego, lo que no había es lo que vos traés, la degradación de esta cultura popular, o lo que a mí me gusta llamar la masificación, la gestión masificante de la cultura popular, de la cual productos como Disney participa. Estamos dando toda esta vuelta, ya te vuelvo a dar la palabra, Francisco, para llegar a una de las cuestiones que a mí más me interesa, que es, no se le puede pedir verdad a la Barbie, porque la Barbie es un pedazo de plástico. Entonces es como pedirle a un neumático que parezca de verdad población originaria. O sea, ¿a quién le estamos pidiendo ya escalamos un poquitito más, nos pasamos un par de pueblos, como ya era bastante, como dice Deleuze, manía de esclavo, hacerse representar y ser representado. Es una manía esclava. Esclava en el sentido de hay nobles y hay esclavos, pensamiento nietzscheano. Bien, en términos nietzscheanos. Y ahora se la estamos pidiendo a los neumáticos. La Barbie está, en términos de potencia, más cerca de un neumático que de un ser humano. Entonces nunca va a poder ser mimético. Es como pedirle a
la carrocería que sea mimética con respecto a un ser humano. No va a pasar. Bueno, por eso, porque quiero llegar ahí. Dale que va. Francisco. Decir eso, que esto que decís, la producción de la niñez como un brazo de la producción de la familia nuclear viene también, se demuestra en esta, vos comparas la Sirenita de, que no es la original, pero la Sirenita de Anderson y la Sirenita de Disney, y ahí hay algo, en el Y medio si no hay. comparás la de la Odisea, que son las, seguro que los caldeos y los sumerios, porque, y los asirios, toda esa gente ya tenían, porque viste que esa gente se hunde sus raíces históricas, si querés, 15.000 siglos para atrás, 15.000 años para atrás. Pero si te vas a la Odisea y te topás con las verdaderas sirenas, no son lindas, tienen plumas, comen hombres, literal, se los comen crudos. Entonces, bueno, ni que hablar. A todo esto es chisme, seguro que lo han visto y han buscado info. Ya está inventada la sirenita negra. Fue Thalía. Claro, lo que pasa es que como Thalía no es Hollywood, pese a que es muy popular, no la levantaron, pero ya estaba inventada. Ya hubo sirenitas no tan blancas. Yo siempre diré que si está en el mar, tiene que tener más bien un color marino. Entonces, o la hacen de algún color tipo alga, o la hacen de algún color, primero que es un bicho quimérico, así que vamos a pedirle que de qué color sea. Tiene que ser azul, no sé, vive en el mar, verde, si quieren. Y luego, si no, pónganle un metalizado, háganla realmente, ya le pusieron cola de pez, háganla realmente un ser divino, un ser excepcional, pónganle un color que no tenga ningún tipo de melanina, a ver si nos entendemos, no sé, píntenla toda Ello, como un el color de caracio, naranja y blanca, como los del jardín japonés. Decime. del color de las aguas que va a verter al mar Japón, las aguas de Fukushima. No hace falta ir hasta ahí, puedes ir hasta Chubut, que está dragando ahí, están dragando el océano. Por eso primero hacía el chiste de en qué región estamos, de acuerdo a la ropa que utilizamos, para ver si podemos identificar si estamos en invierno o en verano, y descubriremos que buena parte de la gente que está en verano y buena parte de la gente que está en invierno está vestida igual, justamente porque hace calor en todos lados. Y esto recién empieza. Qué lindo que se va a poner todo el apocalipsis. Mientras vamos a vernissage. Qué lindo. Qué lindo tener la edad de la revolución y dedicarse a bailar en el Titanic, ¿no? Vuelvo entonces. Sí, si la hacemos realmente verosímil, la sirenita debería ser tóxica, autoinmune, contaminada y tener no, ya un negro que es alquitrán. Debería tener el color de los hidrocarburos y del petróleo que se explota en la plataforma marina. Eso sería realmente verídico, ¿no? Hoy soy toda de las buenas noticias. Hay 5.000, estas son cifras oficiales, yo siempre digo que las cifras oficiales hay que multiplicarlas por 3. Aparecieron hoy 5.000 animales muertos en la costa de Uruguay. Es invierno en Uruguay, imagínense en verano. Y en el Golfo de la Florida, eso es en el norte, el agua llegó a 100 grados centígrados. Es incompatible con la vida, les cuento. Hierve el agua a 100 grados, ¿verdad? Y se evapora. Bueno, ahí no tengo la data de cuántos animales se murieron, pero sí sé los animales, delfines incluidos, los delfines de Venecia, esos hermosos, en Uruguay. 5.000 aparecieron muertos en las costas. Claro, hace un sofocón adentro del agua en julio en el sur. No parece, pero Uruguay está re al sur, los quiero contar. Los rioplatenses no se percatan cuán austral es Uruguay, pero para la gente que vive más bien cerca del meridiano es muy al sur. Para Paulina, Uruguay es muy al sur. En invierno está cagada de frío Paulina en Uruguay. Está con 3 cosas de lana, hay que decirlo. Bueno, volviendo. Todo esto es la construcción de la infancia. No porque no hubiera personas pequeñas, y vuelvo al cuento de Borges, que no lo vimos con ustedes, pero la gente que hace los 2 talleres o los 2 módulos recordará este cuento del hacedor de Borges, donde está un muchacho, un Homero muy joven, que lo bulinea, un amiguito, entonces el padre lo escucha, saca el puñal que tiene en la pared y se lo da y le dice que alguien sepa que eres un hombre. Eso es la infancia en el mundo, por lo menos en el mundo de Homero, 8 siglos antes de Cristo, no en el mundo actual del cuento infantil.
Lo que es notable es que, notable, tragicómico, triste, es que en las versiones más contemporáneas, en las versiones de la literatura, con la literatura que las personas del siglo XX hemos sido criadas, ahora me contarán la gente más joven qué literatura les dieron, a qué les llamaron literatura infantil cuando ustedes eran infantes, pero en nuestra literatura infantil aparecían estos textos en el mejor de los casos, cuando no aparecía Disney, que como bien dice Francisco, ya era una versión edulcorada. Edulcorada, y creo que cada vez es más edulcorada. Hay que ver si hacen un nuevo Bambi y Bambi muere, la madre de Bambi, todas llorábamos. La madre de Bambi muere a los 5 minutos de comenzada la película y era un mar de llanto el cine, todas las infancias llorando de que se murió la mamá de Bambi. Bueno, vamos a ver si las nuevas, yo creo que las nuevas versiones todavía van a ser más edulcoradas que las versiones más antiguas. Recordemos, como bien dijimos al principio, no hay versión original. ¿Qué más, Francisco? ¿Qué te quedó? No, no hago más adendas. Justo. Era eso, nomás. Bueno, em, tengo muchas cosas para leerles, desgraciadamente, además de los cuentos. Quiero leer de este librito donde yo tengo la colección de Centro Editor de América Latina que se llama El Cuento Infantil, un texto terrible, un título terrible, le pusieron con una selección de Graciela Montes, y creo que, si no me equivoco, sí, esta es la introducción de Graciela Montes. Le quiero señalar un par de cosas que dice acá en esta nota preliminar. Paso a leerla. Pocos se atreverían a, entre comillas, contar un cuento de Borges o una novela de Flaubert, por dar un ejemplo, pero cualquiera estaría dispuesto a contar La Cenicienta o Pulgarcito a un niño sin sentirse cohibido, seguro de que esos cuentos, los cuentos de hadas, los cuentos infantiles, tradicionales, son todos y de nadie, que cualquier versión es la original, que no hay confrontaciones, que nadie exige la fidelidad a un texto. Texto sin texto, llama Soriano a los cuentos de Mamá Oca, y lo mismo podríamos decir nosotros de todos los que se incluyen en esta antología, que la que yo estoy leyendo. Bueno, acá hay una serie de precisiones y cosas que nosotras ya sabemos. Primero, que Piglia dice que la oralidad es un rasgo del cuento moderno, que el cuento moderno conserva. Por supuesto, contar luego un Borges es muy complicado porque los cuentos de Borges están apoyados sobre la materia palabra, que es la materia misma del cuento, es la materia misma de la literatura. Por eso muy bien Paulina decía, narraciones orales. Muy bien, Paulina, porque no existe la literatura oral. Si es literatura, no es oral. Litera, en latín, con doble T, quiere decir letra escrita. Efectivamente, contar un cuento de Borges tal cual Borges lo escribió, apoyado en la materia misma de la literatura, que es la palabra, habría que aprendérselo como su personaje Funes el Memorioso, de memoria. Pero sí podríamos contar los núcleos, lo que Vladimir Prop, que es el que se puso a estudiar el cuento popular, las narraciones populares, llama funciones. No me voy a adentrar porque no terminamos más y hacemos una clase de folclore y antropología y postestructuralismo, pero sí vayan a buscar a Vladimir Prop, que es el gran estudioso de estas funciones, que luego hace que encontremos hasta una sirenita, perdón, una cenicienta china, pero de 5.000 años, la narración, china antiquísima. Bueno, me parece que acá la señora está refiriéndose a esta otra cuestión, de que no tienen autor. Esto es el acervo popular, no es de nadie, que es la gran diferencia con nuestra literatura actual, que más bien se trata de un tipo de narración que cumple otra función dependiendo del periodo y del momento histórico en el que esté siendo utilizada. La función actual, ya la dijimos, subjetivar todo el campo social. Primero subjetivar a las personas pequeñas como niñeces y luego subjetivar a todo el campo social, infantilizarnos, básicamente, que es la posición en la que estamos en la actualidad. Dentro de las cuestiones infantiles hay algo que es un rasgo característico de estas narraciones, que es el pensamiento mágico. Como habrán visto, todas estas narraciones populares
Hay hadas, hay magos, hay dragones, pasan cosas, bueno, hay sirenas, hay gente con cola de pescado, ¿no? Hay cosas maravillosas, es decir, que lo que llamamos cuento infantil suele formar parte de la literatura fantástica o tiene algunos rasgos de la literatura fantástica. ¿Cuál es la diferencia entre esa fantasía en el mundo originario que lo crea, pre-compilación de estas personas, como los hermanos Grimm, que no son los únicos, y nuestro pensamiento mágico de la actualidad, nuestra fantasía de la actualidad? Hay una gran diferencia. Lo cambio. ¿Por qué se dice que el mundo del pensamiento mágico es un mundo encantado? Tampoco. Bueno, a ver, Porque, sí, porque los animales también son como personas. Son exacto. personas, de hecho. Son personas, de hecho, porque perfectamente pueden metamorfosearse. De hecho, dicen que las brujas hacían eso, por ejemplo. Y esa creencia, que por supuesto es un disparate, se sostiene justamente en que todo el campo popular cree que tanto animales como personas tienen esa capacidad de pasar, no están las fronteras identitarias, zoológicas, aristotélicas, fijas, se puede pasar de un lado al otro. Entonces, tal vez alguno de esos lobos es un pariente tuyo, o es un licántropo y se acaba de convertir en lobo, y en realidad cuando se termine la luna llena va a volver a ser el vecino. Todo el tiempo pasa esto en el mundo medieval. En el mundo medieval, ni que hablar en el mundo originario. Y acá tenemos que hacer un paréntesis, tenemos que abrir un paréntesis. Una de las cosas que se rompió, y se rompió, según parece, para siempre, y no hay veganismo urbanita que lo pueda resolver, de hecho forma parte de esa ruptura, verganismo, yo le digo, perdón, en la Iglesia Universal del Verganismo Urbanita, forma parte de esa ruptura, es la relación con los animales, justamente. En otros mundos, tanto originarios mesoamericanos, África, Asia, etcétera, y el mundo medieval, antes del gran encuentro con Occidente, es decir, antes de que Cristóbal Colón se suba a una carabela financiada por Isabel la Católica a saquear, a buscar lugares para saquear y extraer, la relación con los animales era muy otra, en el sentido de que no es que formaban parte de la naturaleza, formaban parte de la cultura. Por ende, bueno, había que tener otros recaudos a la hora. Hoy vamos a seguir de largo, se acaban de morir 5.000 animales en las costas de Uruguay en pleno invierno, y vamos a seguir de largo, como si no pasara nada. No le vamos a hacer una ofrenda a los dioses para que restauren el equilibrio del mar que está destruyendo, bueno, no, el equilibrio desequilibrado, no es que el mar lo está haciendo, eso no lo vamos a hacer. Bueno, esto es importante, entonces vamos a encontrar estos elementos fantásticos, pero estos elementos fantásticos que hoy leemos como elementos fantásticos en el mundo que los creó no tienen nada de fantásticos. O sea, la gente cree que hay señoras con cola, bueno, o con alas. Los griegos creían que las sirenas tenían alas, alas y garras como de águila, en el tamaño de una mujer. Así que imagínate, ¿bien? No es que era verosímil, es como en el mundo de Sherezad de las mil y una noches, están los aladinos y, y las alfombras vuelan y las lámparas son mágicas y adentro viven genios, básicamente. Esa es la diferencia con nuestro mundo. Nuestro mundo a esto le dice fantástico, porque esto no existe. No obstante, no ha dejado de ser, como siempre repito, un mundo del pensamiento mágico, nuestro mundo. ¿Por qué? Quiero ejemplos. De por qué, aunque creemos que somos los siglos, porque esto empezó antes de la razón, del cogito cartesiano, y lo somos, no obstante nos seguimos manejando
con pensamiento mágico, sin ningún encanto, por supuesto. Encantador no hay Porque nada. la gente religiosa cree en Dios, que es pensamiento fantástico Mi y en el amor, astro. Mayra, la gente religiosa son todas. ¿Sabes por qué? ¿Qué te diría Walter Benjamin? Que el capitalismo es una religión. Entonces, yo más que preocupada por los heraldos de Cristo, que igual son un poco preocupantes, ¿por qué no decírtelo, no? Pero más que preocuparme por los heraldos de Cristo o el martillo, hay unos que se llaman el martillo de no sé qué, toda gente que está ahí en el litoral tratando de quemar brujas, yo estaría más preocupada por la gente que cree que el dragado de Chubut se va a resolver vía voto. O la gente que no se da cuenta de este tipo de fenómenos, que están dejando al gobernador de la provincia de Jujuy, Morales, dejar que mate a todo el mundo, justamente porque le conviene a la gestión actual en el gobierno. Eso es pensamiento mágico. Pensar que luego la misma gente que hizo este desastre la va a solucionar y que nuestra participación política se haya visto reducida a depositar un voto en una urna. No hay nada más mágico que eso. Creo que es menos mágico creer que la paloma esa embarazó a María y que le salió un niño inmortal que luego resucitó. Es menos mágico que creer que votando se va a solucionar la catástrofe medioambiental en la que nos encontramos. ¿No te parece? Los otros, los que le van a pedir a San Cayetano, me dan ternura. ¿Qué decirte? A esta altura de todo me dan un poco de ternura. Hay que ir a pedir trabajo, ¿eh? Madre, el amor hermoso. Yo siempre que pido algo, cada vez que enciendo una vela, pido un mecenas, alguien que me mantenga. Esto se lo digo a todos ustedes, por si llegan a ganarse la lotería, a ser millonaria, soy re barata. Me pueden mantener con muy poca plata por mes y yo les regalo todas las clases, las grabo sola en vivo y se las subo así, tipo un dispenser. Francisco, levantaste la mano, me pareció a mí. Iba a decir algo que pienso que es pensamiento mágico en esta latitud es que reciclando la botellita de plástico vas a salvar Pará, el agua. estas latitudes, ¿cuáles son? Esto es Pues como están todas de verano, me cuesta saber. Portugal. A Portugal. Sí. Que reciclando la botellita vas a salvar nada, lo que dijiste, el desastre medioambiental, por ejemplo. ¿Vos no crees que sea así? No, no, sí, no digo que no haya que reciclar, pero Ah, que, digo porque somos 8, 8.000 millones de personas. No lo digo más en inglés porque si no me tratan de no sé qué, de cipaya. A mí me gusta decir más de 8 billones de personas. Vos decís que si tiramos 8 billones de botellas de plástico al mar no contaminamos, que no tiene ningún impacto. no, pero el tema del reciclaje cómodo, por así decirlo de una manera, en vez de Mm. reducir cómodo, buscar otras maneras digamos, de pensar eso, es si, nada, para salvar eso tenés que reciclar, ya está, no importa lo que hagas, si reciclar ya está bien, está todo bien. Es Eso es como cierto. ¿Ves? Ahí está la función religiosa de la culpa y cómo se expía la culpa. Eso lo aprendieron de la iglesia y lo transportaron al capitalismo. Culpa en términos nietzscheanos nuevamente, ¿no? Deuda y culpa. Recuerden que es la misma palabra en alemán, por eso puede hacer el juego de palabras Nietzsche. Schuld es tanto culpa como deuda. ¿Bien? Sí, en ese sentido sí. Luego yo creo que forma parte de nuestra infantilización creer que, no me gusta decirle acciones individuales, porque efectivamente nuestras acciones individuales no tienen ningún peso para parar nada. Pero como somos tantas, me niego a creer que si todas cerramos la fábrica de producir ejército de reserva, viste, como algún impacto tendría en las emisiones de carbono, ¿no? Digo, porque forma parte de la creencia y forma parte de la producción de una subjetividad apática, individualista, egoísta, narcisista, infantil, el niño creado a partir del siglo XX. Es lo que estoy describiendo, que luego se desarrolla durante mucho más tiempo, dura hasta mucha más edad, forma parte de hacernos creer que no podemos hacer nada y que nada se puede cambiar. Y que entonces, ¿para qué? Ahora, me parece que Francisco tiene un punto. Efectivamente, no por reciclar la botellita de agua vamos a salvar a los delfines. Pero hay un montón de cosas que podríamos haber hecho y que aún podemos hacer. O al revés, dejar de hacer. A ver qué pasa. Que no les gusta esa propuesta.
Yo voy a seguir insistiendo. Hablar con la amiguita de que hay que hacer botella sustentable y no sé qué mierda mientras tomas birra. ¿Estás hablando de No, vos, Manuela? Sí, estoy hablando de mí. Mm. No, bueno, estoy hablando de lo que conozco y sí, obviamente soy parte, no voy a decir que no. Claramente estoy ahí Es lo malo metidísima. de Instagram y de que suban Eh, todo a Instagram, se ve todo. No sí, suban cosas a sí, sí, Instagram sí. porque después una las ve Habl- y una sabe lo que hicieron, entonces después ya no les puede creer cuando hablan. Cosas a Ese es el medias, problema. como Es muy buchón Instagram. hay que hacer esto, pero mientras tanto hacemos todo esto otro. Bueno, volviendo entonces, ¿qué más, Francisco? ¿Nada? Sigo leyendo a la señora Graciela Montes. Pensé que tenías algo más para decir. Bueno, sigo leyendo su nota preliminar, que es maravillosa y que nos va a ayudar a entender todos estos cuentos. Y es que el cuento infantil, dice Graciela Montes, que tiene sus raíces históricas en la tradición oral, parece destinado a desenvolverse dentro de ella, multiplicándose en infinitos narradores. Un mismo cuento narrado por distintos narradores en distintos países según distintas versiones. Esta idea de que la misma historia la pueden contar diferentes personas en diferentes latitudes, de distintas maneras, con diferentes funciones, con diferentes aplicaciones políticas, es lo propio de la literatura en la Edad Media. De hecho, lo propio de la literatura en la Edad Media no es tanto la originalidad, sino hacer referencia a lo que una ha leído. Y esto también tiene que ver, como decía Borges, no me jacto tanto de lo que he escrito, sino de lo que he leído, tiene que ver con que el libro es un artículo de lujo. De ahí también lo toman, esta idea de que el mismo cuento, la misma narración puede aparecer con muchas versiones en diferentes lugares. No necesariamente que la hayan visto escrita quienes la toman o que sea exactamente la misma. La misma nunca es. Y desde ya la función no es la misma. Esto es importante recalcarlo. Sigo. Es difícil rastrear los orígenes de un material tan difundido, tan recreado, nacido y vuelto a nacer tantas veces. La Bella Durmiente o Barba Azul no son creaciones de los Grimm, que se limitaron a recoger las variantes folclóricas de esos cuentos que circulaban, y ahí ella pone, a fines del siglo XVIII. En realidad ya circulaban y a fines del siglo XVIII empiezan a dejar de circular, porque lo que empieza a dejar de haber son las formas sociales que existían que produjeron esas historias que muchas veces tenían un objetivo moralizante, como quien dice, dar instrucciones de vida, recomendaciones, siempre de una manera muy ambigua. La desambiguación moral es muy propia de nuestro tiempo. Voy a dar un ejemplo muy antiguo de esto que estoy diciendo, el mito de Pandora que está fijado por Hesíodo en el siglo VII a.C., pero que no lo creó Hesíodo en Teogonía, ya estaba creado el mito de Pandora. ¿Quién conoce el mito de Pandora? Hoy una marca de billutería, No sé auspiciada por la hermana de Wanda Nara, Zaira, para que vean la degradación. Dale, Paulina. digo, no lo Hoy las recuerdo voy a bien, hacer pero deprimir, van a ver. Pandora es esta mujer a la que no sé qué hizo, pero le regalaron esta cajita que no debía abrir. Bueno, Mi era una bruja, amor, creo. no. ¿No es esa? Nah, Ok. casi. Igual, mirá cómo llega. Eso es lo maravilloso que tienen los mitos. De alguna manera llegan y llegan reformulados. Yo te digo lo que dice Hesíodo. ¿Mm? Primero que no es una caja, es una ánfora. Es decir, una suerte de jarra donde se pone agua mayormente. Ahí estaban los males. Luego, ¿quién es Pandora? Es una mujer entregada a los hombres por los dioses. No había mujeres. Y es medio como un chiste. Pandora, muchos dones, o todos los dones, eso quiere decir en griego Pandora, el nombre, es un nombre parlante. Y no se sabe bien si es un castigo o fue un regalo, un verdadero don haberle entregado a esta mujer. Es importante esto de que fue una mujer creada por los dioses para los hombres, porque esto se parece a algo que conocemos más de este lado del mundo, antes de los griegos. ¿No? ¿No les hace recordar a alguien
que la crearon a partir de la costilla y el barro y no sé qué. Claro, por eso yo digo que la porquería esa llamada Jesucristo y todo eso es un mitema que ya estaba inventado mucho antes. Hay versiones de estos mitemas donde luego aparece la creación. Bueno, esta es la señora Pandora. Bueno, como sea, como lleguemos a la aparición de la señora esta entre un mundo eran solo hombres. Eran solo hombres y tengo buenas noticias, sobre todo si formabas parte de este grupo de hombres. El sexo no estaba unido a la reproducción. Esta es una de las cosas que viene a introducir Pandora. O sea, no había, el sexo estaba por un lado, la reproducción estaba por el otro. Muy bien. Y aparece Pandora. Y Pandora es muy curiosa. Entonces le dicen, mira, no tenés que abrir ese ánfora, que tenía una tapita. Suelen tener tapa las ánforas. O eso nos dicen los restos arqueológicos. ¿Y qué hace Pandora? Destapa el ánfora. ¿Y qué aparece? Se sueltan todos los males. ¿Y qué está en el ánfora, Paulina? Para vos, caja. Porque es verdad, viene Bueno, transmitido como una caja. Es cierto que se dice la caja de se supone Pandora. que deja salir todo y cuando se ve lo que está dejando salir la cierra y que lo único que queda en el fondo de la caja, bueno, de la ánfora, es la esperanza. Muy bien. Pero entonces era un ánfora donde estaban contenidos todos los males. Y Sí, ella, entonces la esperanza es un mal. o no, o la esperanza tendría que estar afuera, o... ¿Ven? Es ambiguo. Y va a haber tantas interpretaciones morales de qué hacía la esperanza en ese ánfora, donde estaban todos los males, como prácticamente culturas y quienes lean ese mito. Esta es una característica de cómo funcionaba diferente la moral antes de Jesucristo y en los lugares donde Jesucristo no tuvo la pregnancia subjetiva que luego tiene nuestra cultura. Lo digo porque si bien una luego siempre puede fijar una interpretación, una moraleja con los cuentos, sobre todo con este tipo de narraciones orales populares, lo cierto es que eso no está tan claro, no es unívoco y no es de un solo lugar. El ejemplo es Pandora. La esperanza es buena, es mala. Deberíamos abrir el ánfora para que finalmente salga la esperanza. No, hizo bien en dejarla adentro, nos salvamos de ese mal. ¿Ven? No se sabe. Y Hesíodo tampoco lo dice mucho, porque esa es la característica del mito, no es ni verdadero ni falso, sencillamente es y depende de la cultura. De hecho, si ustedes me preguntan a mí qué le interesaba fijar a Hesíodo en el siglo VII a.C., qué peligrosas eran las señoras. Eso le interesaba fijar. Como, mucho cuidado con estos seres porque te hacen un desmadre. Un misógino, podríamos decir. Sigo leyendo. ¿Algo más hasta acá? No, sigo, avanzo. Ella dice siglo XVIII, y yo lo que agregué es que esto ya existía y que a partir siglo XVII empieza a desaparecer la cultura popular que ha creado o que o que ha garantizado la permanencia y la circulación de estas historias, que a saber de dónde venían o cómo fue su creación, pero que su creación probablemente sea, en realidad, como siempre, toda creación colectiva. Sigo entonces. Pero tampoco nacieron con Perrault, que publicó su versión en 1697, ni con los recopiladores italianos como Basilio y Straparola, cuyas obras probablemente consultó el académico francés. Esto lo está diciendo Graciela Montes justamente para reafirmar su punto de que hay cantidad de compiladores previos a los hermanos Grimm. Andersen es otro caso. No porque Andersen no, a ver, no porque buena parte de las historias que Andersen recrea y fija y pone por escrito no fueran ya antes creadas, que esa es una de las hipótesis, sino porque Andersen empieza realmente a funcionar más cercano a lo que diríamos un escritor moderno en la actualidad. Todo esto, igual a mí me encanta, porque todo esto en 3 segundos más se convierte en arqueología, porque vamos a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Me encanta. Y San se acabó. Mientras Margaret Atwood chilla desde su trono de premios y dinero de que la inteligencia artificial le está robando todo lo que hace y que otra gente en menor tiempo, es decir, otra gente llamada máquinas, está haciendo lo mismo que ella podía hacer. Se enteraron de ese dilema, ¿no? Ese debate actual. Sí, claro, o sea, un oficio que se termina es el mío, Paulina. Hay que decirlo.
Nada. Por suerte no voy a vivir tanto, porque lo mío también va muy rápido, como diría Beatriz Sarlo, que es la muerte. Pero bueno, tal vez alguno de ustedes llegue a verlo como todo esto de el autor, el genio creativo y Sarasa se termine. ¿Y saben qué? Qué bien. La verdad, me alegra. Lástima que lo termina la inteligencia artificial, que la de Fenestro, pero alguien tenía que terminar con esta pamplina. Todas estas historias, entonces, repito, son del acervo popular, de la cultura popular. No son de los hermanos Grimm, ni tanto de Andersen. Y digo, la diferencia con Andersen es que Andersen empieza a funcionar más cercano a lo que hoy diríamos un escritor contemporáneo o moderno. En especial en una característica que nos interesa de la literatura, que es el usus scribendi. Usus scribendi, que es el uso, la manera de escribir. Mediante el usus scribendi, una puede detectar, puede analizarla y puede detectar quién escribió qué cosa, no importa quién la firme, porque parece ser que quienes escribimos usamos siempre las mismas palabras, pese a que nos creemos que tenemos muchas. Pues no. Bueno, sigo entonces con Graciela Montes. Ustedes me interrumpen donde quieran, pero no quería perderme la posibilidad de leerles esta introducción que no la encontré, si no se las hubiera mandado. Bueno, dice, ya no trata el cuento como materia viviente y contemporánea, sino como texto, o sea, lo que estamos leyendo de Disney, luego hablaremos, pero lo que estamos leyendo ya está muerto. Es decir, esa arqueología ya no está como cultura viva, sino está fijado y por ende ya no existe como materia viviente. Y repite con toda fidelidad situaciones y fórmulas que fueron una vez expresión de la ideología de un pueblo, pero que resultan hoy aisladas, gratuitas, casi crípticas. Y al no poder llenar los huecos con contenidos nuevos, acelera la muerte del cuento. ¿Cuándo y cómo nació la literatura infantil que tal vez estemos condenando a muerte? Para despejar la cuestión de sus orígenes hay que tomar en consideración que los cuentos de raíz popular que están hoy circunscriptos al consumo infantil gozaron una vez de la atención del público adulto. Del público adulto, y yo le agrego a Graciela Montes, donde estaban las infancias incluidas en eso, en esa recepción del texto que no era literatura, era una narración oral. No es preciso mencionar que la historia de la Gesta Romanorum, del Decamerón de Boccaccio, del Pentamerone de Basilio y de Le Piacche Voli Notti de Straparola nunca estuvieron destinadas a los niños, aunque incluyan narraciones que después fueron catalogadas definitivamente como infantiles. Lo que habría que agregarles, lo que ya le agregamos al comienzo de nuestro encuentro, que en realidad no existían las infancias tal cual las conocemos en la actualidad. Por ende, no se las dejaba fuera como quien no pudiera consumir estos contenidos, formaban parte de la cultura. Para lo bueno y para lo malo que eso tuviera, voy a dar un ejemplo de Lope de Vega, Fuente Ovejuna. Si no lo han leído, tienen que ir a leer esa obra de teatro maravillosa de Fuente Ovejuna. ¿La conocen? Alguien que me la cuenta, eso de contar historias. Dale, Diego, contame. ¿Te gusta Lope de Vega? Decime que sí. No lo leí fuera del colegio. Cierto, a vos te deben haber quemado la cabeza con Lope de Vega y lo odias, pero Lope de Vega es lo máximo, no tiene la culpa. Tengo que leerlo por mi cuenta, sí. Dale. Y después te voy a recomendar una miniserie de los 80, de cuando España hacía buenos productos culturales, donde se hacían estas obras de teatro clásicas, en miniserie, maravilloso. Bueno, dale, contá Fuente Ovejuna. Lo que me acuerdo básicamente es que en un pueblo se comete creo que asesinan al alcalde o algo así, Un tiranicidio, efectivamente. Hacen cagar al municipal, hacen cagar al intendente. Fuente Ovejuna se llama el pueblo. Todo el pueblo lo hace cagar. Lo linchan, una pueblada. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué siglo estamos, más o menos? Más o menos. Lope de Vega creo que es del 16, 17, ¿no? 17, ¿no? No, 18, 1700. ¿O estoy equivocada? Bueno, alguien que busque la bio rápido. Entonces. Se desplaza, no sé si la Inquisición o bueno, las autoridades.
autoridades, sí. A investigar el caso. ¿Quién ha matado al intendente? ¿Por qué lo matan, Diego, te acordás? No me acuerdo. Porque no era un buen intendente, porque tenía la gente hambriada, porque los impuestos muy altos, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. No ha cambiado nada. Muy bien, lo que ha cambiado es que la gente ahora cree que la solución es participar ella de eso. Voy a dar el ejemplo de mi pueblo, que yo vivo en un pueblo tipo Fuente Ovejuna, pero sin lo bueno que tenía Fuente Ovejuna. El 40% de la población de este pueblo participó en las elecciones dentro de una lista. Somos 5.000 habitantes, o sea, todo el mundo. Dale, seguí con Fuente Ovejuna, que es más interesante que mi vida en el campo. La vida en Córdoba, diría Vicente Luis. Mañana aquí todo el mundo va a votar para frenar el fascismo, parece ser. Una maravilla, una maravilla. Del mundo de pensamiento mágico, ¿no? También. Y bueno, eso. Caen las autoridades a investigar el caso, quieren saber quién ha matado al gobernador municipal. Interrogan a la gente por separado. Y interrogan. Qué lindo que es Diego. Contame el interrogatorio de Lope de Vega en Fuente Ovejuna. Claro, inquirere, ¿no? Como decía, bueno, la interrogación que es con tortura, básicamente, ¿no? Hay un elemento que se usa mucho en Fuente Ovejuna que se llama el potro. ¿Te acordás cómo funciona? No. Básicamente es meter a una persona en una cama de madera, anudarle las extremidades y con una ruedita vas haciendo así hasta que la desmembras. Acá se hacía con caballitos. Bueno, así le interrogan a la gente. ¿Qué dice la gente? No te vayas, Diego, volvé. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Y qué dice la gente? Toda la gente le preguntan, ¿quién mató, quién asesinó al gobernador municipal? ¿Y qué dice la gente? Que lo hizo el pueblo, ¿no? No me acuerdo, o sea... Fuente Ovejuna lo hizo. Es una coda que se repite como un estribillo. ¿Y a quién torturan en el pueblo? A todo el pueblo, incluyendo a los niños. A los niños también. Y los niños contestan, Fuente Ovejuna lo hizo. Todo el mundo está diciendo la verdad. Porque no hay nadie en Fuente Ovejuna que no haya agarrado por lo menos una piedra y se le haya reventado la cabeza. Todo Fuente Ovejuna lo hizo. Lo quería contar porque, bueno, el problema de ser una infancia considerada adulta es que luego te pueden poner en un potro de tortura, como pasa en Fuente Ovejuna. A favor de estas infancias o niñeces consideradas adultas que luego terminan en el potro, recordemos que esto también pasa en la Argentina, porque acá en Córdoba un amiguito hizo cagar al otro. Yo más bien me preguntaría en qué tipo de mundo social nos encontramos como para crear a un niño de 13 años que mata a golpes a otro de 14. Pero bueno, lo que está haciendo la gente es militar la baja de la imputabilidad. Porque porque el que mata tiene que morir, como dijo Susana Jiménez. Entonces, si tenés 13 y se te dio por matar a un amiguito, la solución debe ser más castigo punitivo. Lo quiero decir contra esta idea de que antes estábamos peor y ahora estamos mejor. No, hay que oponerse a esta idea. Bueno, sigo con Graciela Montes. Cualquier cosa me interrumpen. Con esta idea que a mí me parece que hay que agregarle a Graciela Montes, de que no solamente que las infancias, las niñeces participaban, no estaban excluidas, sino que no existían, por eso no estaban excluidas, no existían en términos de una subjetividad, de que hay que darles contenidos separados, que no pueden participar de los rituales en los que participa todo el mundo social, porque pobres angelitos, que bla, bla, bla. Bueno, eso, no existía eso. Sigo, más adelante, esto no me interesa. No lo vamos a leer todo porque todo no me interesa. Bueno, eso, nada más. Ahora sí, vamos a leer el cuento, La Bella Durmiente. ¿La habían visto en Disney, La Bella Durmiente? Es buena, es de las mejores de Disney, hay que decirlo, comparada con otras, comparada con la sirenita pelirroja. La sirenita pelirroja, la previa a esta última es una maravilla. La Bella Durmiente original con esa
con la bruja esa maléfica que tienen, por lo menos a nivel animación. No sé qué opinan ustedes, ya me lo dirán. Bueno, había una vez, así comienzan todos los cuentos o este tipo de narraciones orales, y es muy importante porque el pretérito imperfecto simple, el de había una vez, es el tiempo verbal de la narración. Las narraciones se suelen contar en este tiempo verbal, o es una buena manera, una muy buena manera de iniciar un cuento, una narración, con este tiempo verbal de había una vez. Había una vez un rey y una reina que diariamente se lamentaban. Qué lástima que no podamos tener un niño. Y pasaban los días sin que la suerte cambiara. Sin embargo, ocurrió que un día, mientras la reina se bañaba, una rana salió del agua, se acercó y les dijo, mundo del encanto, acá lo vemos, la rana habla. No solamente habla, mira lo que dice, tu deseo se va a cumplir. Antes de que transcurra un año, traerás al mundo un niño. Tiene el don del vaticinio la rana, no solamente porque te podría hablar y decir, hola, ¿qué tal? No te dice hola, ¿qué tal la rana te dice el futuro. O sea, maravilloso. Esta relación con los animales, donde los animales tienen un conocimiento que a mí me interesa adquirir acerca de mi propio futuro, esto se rompió para siempre. Y en el mejor de los casos estamos ante el mascotismo. Digo en el mejor de los casos, porque si no podemos estar ante cosas aún peores que el mascotismo. La profecía de la rana se cumplió. Me encanta, la rana profética. Cuando ustedes crean que Roma fue un imperio serio, recuerden que Julio César se hacía leer una cosa que eran los pollos sagrados, literal. Había unos pollos que tenían en un corral que eran sagrados y que de acuerdo a cuánto maíz comían y cómo cagaban, el arúspice, que es básicamente la persona que puede leer el vuelo de las aves y las aves o sus vísceras, determinaba si invadía la Galia o no. A mí siempre me fascinó lo de los pollos sagrados porque realmente hay que estar chiflado para creerle al pollo y lo que come. Y determinar así, me embarco 7 años u 8 años a conquistar el mundo conocido porque así lo quisieron los pollos. Es buenísimo, es genial. Bueno, hoy también Boric no es Cast y Massa no es como ellos. De España no sé quiénes son los candidatos, ya nos contarás, Diego. Estábamos mejor con los pollos sagrados de Julio César, le fue bien con los pollos sagrados, conquistó la Galia. Bueno, la profecía de la rana se cumplió y la reina tuvo una niña tan linda que el rey, para demostrar su alegría, celebró una gran fiesta. Invitó no solamente a sus parientes, amigos y conocidos, sino también a las hadas. ¿Cómo les hizo llegar la invitación? Es buenísimo esto. Invitó hasta las hadas, a Tinkerbell de Peter Pan. ¿Cómo le hace llegar la invitación a la hada? ¿Dónde le dejas escrito? Hola, te invito a mi baby shower. Es genial. Bueno, para que fueran propicias y favorables a la criatura. Ah, no son tan buenas las hadas, entonces. Parece que el mundo mágico no es per se. Bueno, las invita como método para conjurar lo que podría ser un desmadre, que las hadas se pongan medio malas con esta niña que acaba de nacer y que tanto les costó tener. Había en total 13 en el reino, pero como el rey no tenía más que 12 platos de oro, decidió que una de ellas no fuera invitada. Qué mala idea, esto no lo hagan. Esto es como la gente que hace casamientos y no te invita a la cena. No hagas cena, dale a todo el mundo empanadas, no caes por encima del culo, pero ¿cómo vas a invitar a algunas personas a cenar y otras personas a bailar para que te entretengan? No hay que ir a esos casamientos. Hay que boicoteárselos. O hay que ir a la cena a ver si no te sirven el plato. Yo una vez lo hice. La fiesta se realizó con gran pompa y cuando llegaba a su fin, las hadas otorgaron a la niña sus dones prodigiosos. Una le dio la virtud, otra la belleza, la tercera la riqueza y así hasta tener todo lo que se puede desear en el mundo. Cuando 11 de ellas habían formulado sus deseos, súbitamente hizo su aparición la 13ª, la que no había sido invitada. Quería vengarse por no haber sido invitada y sin saludar, incluso sin mirar a nadie, proclamó en voz alta: al cumplir sus 15 años, la princesa se pinchará con un huso y caerá muerta. Sin agregar una palabra más, dio media vuelta y abandonó el lugar. Bueno, primero, buscaron qué es un uso.
¿Saben lo que es un uso? ¿Qué es un uso? Alguien que diga que es un uso, porque no busco a todo el mundo que Lo lo que use. se pone en el dedo para no pincharse con la aguja al momento de estar Mi amor, haciendo eso es un trabajo. dedal. Ay, perdón, nada que ver. Tienen menos Confundía toda costura la que vida. yo. Tienen menos costura que yo, que no tengo tanta. ¿Qué es un uso? Ustedes todas, yo también, nacimos con el hilo y la lana ya hecho, pero para que pueda ser, para que sirva para tejer, suponte, o coser, necesitas un uso, que es básicamente una suerte de máquina, si no me equivoco. Por lo menos así lo entendí yo. Puedo estar equivocada, ahora me hiciste dudar, Bastián. Pero bueno, básicamente es una máquina tipo rueca, digámosle así, tiene un nombre técnico, que no sé cómo se le dice, hacer tirante la lana o el hilo para que se pueda luego utilizar. Con eso se va a pinchar, básicamente. En algunas versiones, de hecho, de este cuento, es una rueca. Por eso luego el padre, no me quiero adelantar, no lo hemos leído, manda romper todas las que hay en el reino. Bueno, no obstante, acá hay un mitema muy famoso. Ya en esto, el mitema de la persona que se venga porque no la invitaron a una fiesta donde está invitada todo el mundo. Llega un poco, hay que decirlo, llega un poco distinto de la versión más antigua que tenemos registrada, pero es básicamente lo mismo. Alguien le hincha mucho a las pelotas que no la hayan invitado a esta fiesta, que es esta celebración, y por ende se venga. ¿Quién? Famosísima, griega, antigua. La discordia. La discordia, Eris, exactamente, que no fue invitada a las bodas de Tetis y Peleo. Entonces arman todo lo que arma. Luego lo buscan, pues si no, no terminamos más. Todos quedaron paralizados por el miedo. Entonces avanzó la duodécima hada, que aún tenía un deseo para formular. Como no podía suprimir la desgracia, sino tan solo atenuarla, dijo: no será en manos de la muerte que caerá la princesa, será en un profundo sueño que durará 100 años. Bien, acá también tenemos un elemento, elementos que hemos visto en otros cuentos. En un cuento que no leímos pero que hemos nombrado, acerca de los deseos. ¿Cuál? La pata de mono. La pata de mono. Exactamente. La última hada no puede deshacer, de hecho así funciona la hechicería. No puede deshacer el accionar de la primera, pero puede plantar un deseo superior donde entonces tenga una resolución benéfica. Bien, el rey, queriendo preservar a su hija querida de la desgracia, promulgó una orden por la que deberían quemarse todos los usos del reino. El día que cumplía sus 15 años, ocurrió que el rey y la reina debieron salir dejando a la niña sola en el castillo. Ella aprovechó para pasear por todos lados, visitó las habitaciones según su gusto y terminó por llegar a una torre antigua. Subió la estrecha escalera en caracol y finalmente se encontró ante una puertita. En la cerradura había una llave oxidada. Al hacerla girar, la puerta se abrió, mostrando una pequeña habitación donde una viejita hilaba activamente el lino con un uso. Acá está explicado cómo se usa el uso, para que sirva el lino. Bueno, y este descuido por parte de los padres, ¿a qué otro cuento famoso les recuerda? Este sí, lo hemos leído. Donde todo sale mal por el descuido de La los gallina padres. degollada. Exactamente. No es que sea, a ver, no es que, obviamente Quiroga conoce este cuento popular y no es que lo haya tomado directamente de ahí, pero cuando ustedes piensen en relaciones intertextuales, acá ustedes podrían hacer una relación intertextual. No necesita ser exacta. Acá la tienen. Es como atávico, el descuido de los padres que luego lleva a una desgracia. Este es el ejemplo. Buen día, abuela, dijo la hija del rey. ¿Qué haces aquí? Hilo, dijo la vieja mientras levantaba la cabeza.
retengan que es una señora anciana. Volveremos sobre este tema, porque acá empieza a pasar, acá, ya había pasado en realidad, los hermanos Grimm lo están poniendo por escrito, ya había pasado, pero algo está pasando con la ancianidad. Por eso luego me dicen nena, aunque tengo 47 años y yo ya me siento una vieja, por esto que ha pasado. Sigo y lo explico luego. ¿Qué es eso que se mueve tan alegremente?, preguntó la niña. Tomó en sus manos el uso y quiso hilar, pero apenas lo tocó, la sentencia mágica se cumplió y se pinchó un dedo. ¿Vieron cómo cambió el tiempo verbal? Pasó al pretérito perfecto simple. De la vi una vez, un tiempo que no se puede fijar temporalmente. ¿Cuándo fue? No se sabe. Al corte, puntual. Se pinchó, se cumplió, lo tocó, se cumplió, se pinchó. ¿Bien? El tiempo verbal. Bueno, ¿por qué una vieja? Siempre hay una vieja. En Blancanieves también. La bruja o madrastra acerca la manzana envenenada y es una vieja. En Pulgarcito hay una vieja. En Hansel y Gretel, la que se come los niños, es una vieja que vive en el bosque. ¿Por qué la vieja? ¿Quién sabe? Nadie. Mm. Porque para que la figura de la mujer reproductora y cuidadora de las infancias por designio natural tome el lugar preponderante en el que se encuentra en la actualidad, pese a lo que cree Casu, que Casu cree que las madres jóvenes son las más defenestradas de este mundo, se olvida decir que en realidad si lo son es por sus procesos de racialización, porque la mujer fértil en realidad es lo que dentro del patriarcado es solidario con él y está en alza. Para que esa figura de mujer fértil, procreadora, que luego se encargará de esa infancia, tiene que caer, así, sube una, tiene que caer la otra que tenía el conocimiento de su cultura. Lo tenía porque había vivido más, no es que era. La sabiduría no es algo que se alcanza por existir, que no tiene poco mérito. A ver, hay que llegar. En general, te podés morir antes. Entonces, buena parte de lo que se quemó, se persiguió, se quemó, se asesinó durante la Edad Media y luego se importó a las invasiones y las colonias, fue esta tecnología que creó una imagen de la vieja, de la señora con conocimientos, como una persona sospechosa. En todos estos cuentos siempre, bueno, justo en Caperucita no, la abuelita es buena, pero en general en estos cuentos siempre hay una señora malvada que toma la forma de una anciana. La anciana es un ser sospechoso y además es infértil, no tiene ningún valor, porque según Silvia Federici, lo que querían crear no es que estas son operaciones del poder, no es que haya ahí una conciencia operante pensándolo, pero lo que se quería crear o lo que se necesitaba para sostener el capitalismo, además de las materias primas, era el ejército de reserva. Es decir, que fuéramos más de lo que se puede subsumir al sistema laboral que tenemos dentro del capitalismo. ¿Para qué? Para que luego no nos quejemos de nuestra suerte, de nuestros salarios y nuestras condiciones pestilentes en las que tenemos que trabajar, sobre texto que hay siempre una competencia impresionante, porque hay una cantidad de gente que no está dentro del sistema laboral que no puede absorber a la totalidad de los que somos. Esa gente que está ahí esperando para que a vos te echen y que haría tu misma labor por la mitad de la plata y el doble de las horas, eso es denominado ejército de reserva y se tuvo que producir. Y se reprodujo controlando los úteros, o sea, se produjo mediante la reproducción. Y es que es ahí que la señora anciana empieza a ser sospechosa y sospechada. Además de que completamente inusufructuable porque no puede reproducirse más. De hecho, no le interesa. Bueno, sigo. En el mismo instante en que sintió el pinchazo, cayó sobre un lecho que había allí
esto es genial. Esto me parece más maravilloso que la rana y su profecía, que había un lecho ahí, o sea, justo para que se caiga, para que cuando se caiga no se rompa la cabeza. Me parece genial. Se tendría que haber caído al piso y se tendría que haber hecho una contusión, ¿no? No, había justo un lecho y cayó ahí. Espléndida, divina, princesa, ya con el vestido, todo maravilloso, reina, una fantasía. Bueno, y su sueño se propagó por todo el castillo. El rey y la reina, que justamente regresaban, comenzaron a adormecerse y junto a ellos todo el séquito. Los caballos se desvanecieron en el establo, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en las paredes, hasta el fuego, que llameaba en el hogar, decayó y se adormeció y el asado dejó de asarse. El cocinero que iba a tirar de las orejas a su ayudante por algún descuido lo dejó y se durmió. El viento se apaciguó y en los árboles delante del castillo ni una sola hojita volvió a moverse. Alrededor del castillo comenzó a crecer una zarza espinosa y terminó por rodearlo totalmente. Incluso llegó a levantarse por encima de él, tanto que desde afuera no pudo distinguirse ni siquiera la veleta del techo. La leyenda de la Bella Durmiente con ese nombre se dio en conocer a la princesa, se extendió por todo el país. De tiempo en tiempo llegaban príncipes que querían entrar al castillo atravesando la zarza, pero no les era posible hacerlo, pues las espinas, como si tuvieran manos, se aferraban sólidamente a los muros. Los jóvenes quedaban atrapados y al no poder desasirse, perecían de una muerte horrible. Al cabo de muchos años, un príncipe pasó de nuevo por el país y oyó a un viejo hablar de la famosa zarza espinosa. Decía que detrás había un castillo y en él una princesa de una belleza maravillosa llamada la Bella Durmiente. Dormía desde hacía 100 años y junto a ella el rey, la reina y toda la corte. El viejo recordaba que su abuelo le había contado que muchos príncipes habían intentado pasar a través del seto de espinas, pero habían quedado enganchados a ellas pereciendo en una horrible muerte. Entonces el joven dijo: no tengo miedo, iré a ver a la Bella Durmiente. El viejo trató de hacerlo desistir de su propósito, pero no lo escuchó. Ya habían transcurrido los 100 años y llegaba el día en que la bella debía despertarse. Cuando el príncipe se aproximó al seto de espinas, éstas se transformaron en grandes y bellas flores que se apartaban para librarle el paso sin hacerle ningún daño. Luego se unían nuevamente para volver a formar el seto. En el patio del castillo vio a los caballos y a los perros de casa durmiendo en el suelo. Las palomas paradas sobre el techo tenían su cabecita bajo el ala, y cuando entró, las moscas dormían sobre los muros. En la cocina, el chef tenía la mano como si fuera a atrapar al ayudante, y la sirvienta estaba sentada ante el pollo negro que esperaba que lo desplumaran. Continuó avanzando y en la gran sala vio a toda la corte durmiendo y en lo alto al rey y a la reina acostados cerca del trono. Fue más lejos aún y reinaba en silencio tal que podía oír su propia respiración. Finalmente el príncipe alcanzó la torre y abrió la puerta de la pequeña cámara donde dormía la bella. Ella estaba allí tan linda que él no podía apartar su mirada. Lentamente se inclinó y le dio un beso. Apenas la rozó con sus labios, la bella durmiente abrió los ojos, se despertó y depositó sobre él una mirada muy dulce. Esto es lo que traumatiza a todas las feministas, ¿no? Que en un mundo que todo fantasía, ¿no? La rana, una profecía y demás, está este señor que le da un pico a una persona comatosa. Bueno, esto descalabró el bocho a más de una que lo acusan de violín a este muchacho del cuento donde la rana vaticinia, así que no hay por qué creer que esto es literal. Por eso lo digo. Bueno, ambos bajaron juntos, el rey y la reina se despertaron y abriendo los ojos muy grandes se miraron, y en el patio los caballos se levantaron y se sacudieron. Los perros de casa saltaron y movieron la cola, las palomas del techo sacaron la cabeza de debajo de sus alas, inspeccionaron los alrededores y levantaron vuelo hacia los campos. Las moscas de las paredes volaron, el fuego de la cocina se reavivó, el asado volvió a asarse, el cocinero dio al ayudante una bofetada que lo hizo gritar y la sirvienta terminó de desplumar el pollo. Entonces se celebraron con gran pompa las bodas del príncipe y la bella durmiente y vivieron felices hasta el fin de sus días. Bueno, esta idea de que el tiempo se detiene, hay un cuento muy famoso que no hemos leído aquí, pero que tal vez ustedes conozcan, de un escritor famoso argentino, ¿no? Milagro secreto, de Jorge Luis Borges. El tiempo se detiene.
Y un judío frente a unos nazis que lo van a fusilar puede terminar en su mente una novela que nunca está escrita, pero que Borges nos cuenta que la está escribiendo en la cabeza. Así se detiene el tiempo, como acá en La Bella Durmiente. Bueno, vamos a meternos en el cuento finalmente, en esta idea que me parece que es, bueno, la que ha replicado memes, etcétera, y un largo etcétera, acerca de el accionar del príncipe que la besa estando ahí dormida. ¿Qué opinan? Cuéntenme. Empecemos por ahí. Esto es lo que ha problematizado más nuestro mundo contemporáneo, lo que más le hace mal de este cuento y más le parece tremendo de este cuento, que el príncipe le dé un pico a alguien que está ahí comatoso. Hay algo que particularmente cambia mucho y es que ella se iba a despertar cuando la besen. Te O sea, confundiste de ella se iba a cuento. despertar. Ese es otro cuento. Ah, era la Blancanieves, esa es Ujú, verdad. Es exactamente. verdad. Blancanieves tiene muy buena imagen también. De hoy, me quedé atrás. Entonces, ¿qué hace Carlos ahí? Aló, ¿cómo estás? Aló. Hay algo que a mí me llama mucho la atención del príncipe que nunca me ha terminado de quedar claro. ¿El príncipe está consciente de que está viva? Muy bien, Carlos. Es una gran pregunta. No Porque lo la ve, sabemos. o sea, yo lo veo y pienso, pues, ¿qué hacían los buenos cristianos o los religiosos ante una reliquia? La Besarla. besan. Exacto. Entonces, Muy bien. es la idea sobre si la ve como persona. Ya ni siquiera como algo O como vivo, sino persona como una viva. reliquia. Como persona la Ajá. ve, pero tal vez la ve como una persona muerta, con lo cual no está profanando nada, porque como bien dice Carlos, a una reliquia o a una santa, una la besa. Así está en estado semiputrefacción. Pasaron 100 años, a ver, no sé en qué está conservada. Bueno, está conservada mágicamente, evidentemente, porque si no, no hay manera. Pero es una gran pregunta. El cuento no lo explica. No dice nada al respecto de eso, de cómo la ve. Y en la versión que tengo del Centro Editor de América Latina, de esta compilación que hace Graciela Montes, que realmente es especialista en el tema, más allá de la adenda que podemos hacerle con Filipe Arias o demás, como ves, no está esa cuestión de que me parece que eso es Disney, que cruza ideas, ¿no? Cruza la idea del beso del príncipe que te va a despertar, porque eso está en Blancanieves, que en realidad Blancanieves tiene la manzana torada, ¿no? Por lo menos en una de las versiones, la versión que nos llega vía Disney. Francisco, ¿qué vas a decir? Otra cosa que añade Disney, porque yo este cuento no lo había leído, lo leí ahora con el taller, es que en la película, y esto me parece que es muy distinto, acá en el cuento el príncipe llega casi por casualidad, porque fíjate que no pelea con nadie, entra, se le abre todo, es un poco, ¿no? La No hay casualidad dragones. del dragón, no hay nada. En la película de Disney él tiene que pasar por todo ese, digamos, ¿no? Para llegar a la princesa finalmente y darle ese beso. Es muy Es el distinto. que la despierta. Sí, y eso es muy distinto. A mí me sorprendió mucho esto que era como que ya, en el cuento lo dice tal cual, además, ya pasaron 100 años y se tiene que despertar. Y de repente llega este príncipe que estaba ahí caminando y dice, ah, bueno, Y voy a como visitar. bien dice Carlos, o sea, no sé, quizás el príncipe se mete en el castillo, logra meterse en el castillo, qué sé yo, para robarse algún platito de oro de los que había habido ahí puestos, colocados, y se encuentra con todo esto, le da un beso a la reliquia y como pasaron 100 años, justo se despierta y bueno, nada, la gente no se tenía que conocer tanto para casarse en aquellos años y listo. Y vivieron felices y comieron perdices. Sí, es muy distinta la versión. El problema no es la fidelidad a la versión, no es eso lo que a mí me inquieta, sino una podría pensar qué funciones cumplen esos agregados. Digo, para no caer en el que el problema, no porque ustedes lo estén haciendo, pero no para no caer en el problema que es un problema que en general a veces se suscita en una cultura que cree que la literatura y la narración tienen que ser mimética con respecto a la realidad, cuando en realidad lo que hace es intervenir en el campo social,
si es que lo logra. A esta altura del algoritmo es muy difícil competir con eso, pero en algún momento intentó intervenir en el campo cultural y en el campo social, más que miméticamente representar una realidad. Entonces, no es tanto la modificación, sino qué funciones tiene la modificación. Acá el príncipe, su única función es estar ahí cuando ella se despierta, prácticamente. O sea, que no le debe nada a nadie. La Bella Durmiente no le debe al príncipe su despertar, sino más bien al hada número 12, que es la que trata de alguna manera conjurar el mal de la que no fue invitada. Que no fue invitada por pura mezquindad, lo vuelvo a decir. Si no tenés 13 platos, si hay 13 hadas, no sé, ¿cómo se llama esa comida? Finger food. Hace otro plato, no sirvas, no hagas una cena con 3 platos, ¿no? Una entrada, plato principal y postre, no sé. Hace algo que se pueda comer con la mano, unas empanaditas, invita a todo el mundo y te ahorras que una de las hadas resentidas te lance una maldición, básicamente. Pero es muy distinto la princesa en este cuento que la princesa de Disney. Pues la princesa de este cuento no le debe su vida al príncipe. El príncipe, como vos bien decís, Francisco, pasó por ahí y como dice Carlos, vio algo que el cuento no lo dice porque es una narración oral que los hermanos Grimm recopilan, que a saber todas las versiones que ha tenido. Pero el príncipe no resuelve nada, o sea, tal vez la confundió con una santa, a saber. Digo, lo podemos acusar de necrofilia. En Argentina no es delito, piensen que Eva Perón está momificada, embalsamada, y que desde que fue violado el cadáver, literal, la violaron, hasta el toqueteo, los lugares donde fue enterrada, etcétera, etcétera, casi que te pasa esto de la Bella Durmiente en Argentina y te coge toda la 12, qué sé yo, qué te puede pasar. Alguien que escriba un cuento al respecto. Sería genial, no me digas que no. Lástima que murió Lamborghini. Lamborghini podría ser una cosa por el estilo. Osvaldo, no Leónidas. Bueno, sí, muy distinto, muy distinto. Lo que cambia es la función de un príncipe que te trae a la vida del cual le debes todo, que eso no estaba. Y eso lo introduce Disney. Qué casualidad. Luego vos podés poner a la Bella Durmiente del color que quieras, igual va a seguir estando ese príncipe a la cual la Bella Durmiente le debe la vida. Digo, si no lo han hecho es porque el focus group que hicieron para ver si servía hacer una nueva versión con una Bella Durmiente afrodescendiente en el Congo no ha pregnado, nadie le iría a ver, pero en cuanto a ese focus group de que sí, la harán. Cuando el problema no es tanto de qué color, de hecho no lo dice, no sabemos de qué color es la princesa, porque ni siquiera es un tiempo histórico. Había una vez un reino, no hay ningún tipo de cambio histórico, pasaron 100 años y sigue todo medio como, y está bien que las cosas eran más lentas, pero las cosas cambian en 100 años, todo cambia en 100 años, no hay manera de que no cambie en 100 años. Entonces, una de las cosas que Disney introduce muy brutalmente tiene que ver con que le debemos todo al príncipe. Y el príncipe, como bien dice Francisco, pasaba por ahí. Vio luz, Y entró. perdón, Leo, que te interrumpí. No me, Otra no cosa, me, dale. creo que también introduce Disney de una manera muy obvia, pero también así medio en refilón, es esta figura, este mito de la persona que se esfuerza y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y después siempre triunfa y consigue la felicidad un poco, ¿no? Que si uno, no sé por qué pensé en el Quijote, el Quijote es un poquito anterior, pero es No, mucho más además es una ironía. por eso también, el personaje. Es una ironía contra eso. Claro, suele ser una tragedia siempre en los ejemplos que uno piensa más tirando para atrás. Esa persona que lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y puede, siempre tiene, ¿no? Ese como tinte trágico que Disney, este es un ejemplo. Sí, eso está tomado, es más antiguo, ya existe en un género que se conoce como la novela griega, donde para consumar ese amor hay que pasar por una serie de peripecias para llegar. Pero en este cuento no está. Es como la felicidad está garantizada. Sencillamente pasaron los 100 años, él pasaba por ahí, logra no quedar atrapado en la zarza y cuando entra al castillo, qué sé yo, quizás lo iba a saquear. Total, estaban todos muertos. Se encuentra con esto fantasmagórico, la gente así detenida, tipo estatua. Y bueno,
y le da un besito que, como bien dice Carlos, según la versión que estamos leyendo acá, que está en esta antología que tengo yo, tal vez le estaba dando un beso a una santa, a una reliquia. Reliquia quiere decir un pedazo de cuerpo. El catolicismo tiene sus momentos hardcores, ¿no? Donde anda guardando corazones, pedazos de pie, pedazos de pelo, un pedazo de órgano de alguien, y a eso le dice reliquia. Esas son las reliquias. Son real, ¿eh? Un pedazo de persona. Sí, otro mambo, totalmente diferente. Donde vos me preguntás a mí, ¿qué consentimiento puede prestar si está muerta? Luego, qué sé yo, moralmente, no sé si es lo más atinado andar profanando cuerpos, pero sí se murió, ¿no? Entonces, lo que él ve es una muerta, no ve a una persona que va a vivir, que está viva, que él puede resucitar. Tampoco le hizo RPG o, no sé, no le metió a la lengua. Un besito. ¿Qué opina el resto? A mí me suena también como que el príncipe tal vez escuchó la historia completa, o sea, la historia la contaban en el pueblo. No sé los demás príncipes que intentaron hacer, ir en contra de la voluntad divina Pero de las dice hadas. dice lo que le pasó a los otros príncipes. Intentaron meterse, pero obviamente murieron, no sé qué querían hacer, o sea, Pero meterse al dice por qué castillo. murieron, Manuela. Mueren por el rosal, pero él llega justo en el año en que ella se va a despertar, Qué y el rosal casualidad. se abre a él, o sea, es como ya, o sea, se abre, o sea, ya se había cumplido los 100 años y era como el momento de, o sea, no se podía entrar. Él entra, el rosal se le abre No, Manuela. Él y, entra porque el rosal se abre porque se cumplió el tiempo. Nada más. Eso es lo que dice claro, el como cuento. que Entonces no es que se le pareciera que abre a simplemente él. eso. Luego no es un rosal, No, es una no, zarza. no es que se le abre a él, pareciera que eso, que él simplemente o leyó la historia completa o bueno, ¿Cómo va a tuvo leer? suerte En de este mundo la justo. gente no lee, no sabe No, leer bueno, y leyó, escribir. no, escuchó. Las ¿Dice historias se eso el cuentan. cuento? Mostrámelo. No, no lo dice, Si no lo dice y no pero está en el cuento, pues entonces no es. bueno, Ah, es una regla del cuento. Si no estás escribiendo el cuento, como hace Disney, y tendrás que traer tu versión. Entonces, volviendo a esta versión. Se llama timing esto. Lo que tiene este príncipe, a diferencia de los otros, es buen timing. Cayó en el momento preciso. ¿Lo sabía él? Vos estás queriendo reescribir el cuento y diciendo que sí, porque lo leyó en algún lado. Sería una hermosa versión. Espero que la puedas escribir algún día. Acá el cuento dice otra cosa. Lo que dice es que coincidió, fue una coincidencia. Más a mi favor de lo que estábamos, el contrapunto que estábamos haciendo con Francisco. Disney lo que hace es reescribir algo donde luego la princesa le debe al príncipe. El príncipe pasaba por ahí, los 100 años se cumplieron, alguien le dijo, mira que ese castillo está encantado, ahí te encontrás con cosas, y justo las cosas se abrieron y él entró. Fue el único que no quedó enganchado. Si hubiera llegado si hubiera llegado el año 99, como hicieron todos los otros pelotudos, estaba trepado a la pared, pinchado, listo. Eso es. En esta versión que yo tengo acá que les leí, sencillamente es buen timing. Cae en el momento preciso, en el momento indicado, en el momento justo. Nada más. Y no la despierta con un beso. Sí va a despertar de todas maneras. Luego se despierta y bueno, qué sé yo. Lo tiene ahí y bueno, ya saben. Se casó. No, se ve que suficiente con verlo y se casó. porque a esto, o sea, aquí también iba a que ahí adentro del castillo justamente se sabía, la historia no se leía, se contaba, la historia habría sido conocida, ponele. Y se sabía que ahí adentro había una chica que gozaba de un montón de dones, que todos justamente se iban y trepaban, eran porque querían a esa chica que tenía todo eso, todo eso digno de desear y de que todos lo quieren. Simplemente él, claro, bueno, en fin, nada, eso.
¿Qué No, más? no creo que él haya escuchado la historia y la haya salvado. Simplemente que justo nada, aprovechó, escuchó bien la historia, eran 100 años, y entró y fue en busca de eso, no para despertarla, sino para poseer eso que todos querían poseer. No dice eso el cuento tampoco. Pero bueno, yo no sé si te podés robar los dones de alguien solamente por darle un beso. Serías un súcubo en la Edad Media si haces algo por el estilo. Sencillamente entró a un castillo, pasaron los 100 años, ella igual se iba a despertar. Las modificaciones que se hacen sobre esta versión, las modificaciones que llegan a nuestro mundo contemporáneo vía Disney, coloca al príncipe en un lugar que el príncipe en las versiones, por lo menos la de Grimm, que es canónica, la de los hermanos Grimm. O sea, seguro que hay anteriores, pero la versión de los hermanos Grimm es canónica, es tan canónica como Disney. El príncipe no hace nada extraordinario, pese a que estamos en un mundo extraordinario, que está detenido en el tiempo, el castillo. Más bien tiene pinta de chorro, si vos me preguntas a mí, como de quien quiere entrar a un castillo seguro que hay cositas de cierto valor para llevárselas. Y cuando entra, se encuentra con algo más que tiene más valor, que es el reino entero, que es lo que viene con un matrimonio. Pero él no tiene nada de excepcional, o por lo menos así lo veo yo. ¿Cómo lo ven ustedes? El resto. ¿Cómo lo ves vos, Francisco? Sí, de acuerdo, además, yo leí otros cuentos y está este rasgo común que, por ejemplo, ahí está el de los dos hermanos, que también el rey se está casando con la hermana menor y qué sé yo. Se la encuentra también por casualidad, no tiene ningún mérito, no hace nada. Está ahí cazando con un perro que está subido a un árbol, la encuentra, baja y que no puede hablar y qué sé yo, en fin. Siempre está bueno, en fin, los que leí, no sé si siempre, porque no leí todos, este rasgo de la persona que termina, digamos, completando el cuento, un poco el albur, la casualidad, no sé cómo llamarlo. Me Sí, pareció sí. no lo esperaba, porque yo obviamente estaba dignificado en mi percepción. Y a favor de las princesas, quiero decir también, a favor de las princesas, porque vieron que el feminismo ha hecho todo como un movimiento de desprincesación, con el que yo no podría estar más de acuerdo, yo lo que se llama de disneynización, no sé qué palabra hay que inventar ahí, hay que Disney, nada, no la puedo ni decir, el mundo, esas no son las princesas del cuento popular se la recontrabancan todas. O sea, en principio tienen una capacidad de supervivencia que la joven feminista promedio universitaria actual no podría sobrevivir 3 días a lo que sobrevive Rapunzel. A ver si nos entendemos que la que se le ocurre que tira el pelo por la ventana y que lo sube con el pelo es ella. Hay que aguantar que alguien se trepe por tu pelo a ver si le sale, chicas. ¿No? Entonces, digo porque ha habido una confusión donde el desprincesamiento tiene que ver contra, lo vuelvo a decir, lo dije al principio, este es el problema de la sirenita, la gestión masificante de la cultura popular. No es lo mismo la gestión de masas que la cultura popular. Yo ya les digo, para mí en la actualidad no existe más la cultura popular, por lo menos en el mundo donde yo habito, que es el mundo donde muchos de ustedes habitan, pero sí ha existido. Entonces, esas princesas no son las actuales, no son las de Disney, que no pueden nada, que lloran, que las tiene que venir a rescatar un príncipe. Esas princesas son bastante activas y tienen bastante... Fíjense, es un rasgo que no lo estamos analizando, pero hay un rey y una reina, y los dos gobiernan. No gobierna él solo en esta comarca, en este lugar, en esta tierra. Son los dos. Y ese rey, ese es un rasgo, si quieren, mega clásico. O sea, lo podemos rastrear, si lo quieren remontar, pueden ir a la cultura cretomicénica a encontrar. El rey y la reina. Es Penélope con Odiseo. O sea, en la civilización cretomicénica no gobierna un rey con una reina. Y si el rey no tiene a la reina, pues entonces no gobierna. Traten de jugar al ajedrez sin reina, a ver cómo les va en el partido. Prueben.
Casi a veces es mejor, si no fuera que se acabara el juego, casi que es mejor perder el rey que la reina, que es un inútil en el ajedrez. El rey no sirve para nada, sirve para que te molesten los otros, para que te moleste el contrincante. ¿Entienden lo que quiero decir? La reina acá tiene voz y voto, y ella también está ahí gobernando. Este es un rasgo muy característico que esta disneyificación de todo lo que existe también arrasa. Entonces el príncipe se vuelve la persona a la cual le debemos todo, la princesa es una pobre inútil que no puede nada si ese príncipe no viene, pero esa no es la princesa. No es la princesa del relato, de la narración popular, del cuento popular. Eso es Disney. Y acá viene esta otra cuestión que estaba planteada en el eje. Le pueden poner el color que quieran a eso. Yo personalmente creo que Andersen es insalvable. Insalvable no quiere decir cancelable, quiere decir que hay que leerlo críticamente. Y vuelvo, le podemos poner el color que queramos a eso. Si las funciones en términos de Vladimir Prop siguen siendo las mismas, luego es al pedo. Pueden hacer a la princesa, si quieren, afrodescendiente racializada, gorda y trans. Lo importante de esta princesa es que no se levanta por el príncipe, se levanta por los efectos benéficos de una hechicera más inteligente, porque son hechiceras finalmente esas hadas que tiran lo que tiran, que logra conjurar el daño hecho por la otra resentida que no fue invitada al banquete. Resentimiento de no invitación al banquete, que es un tema que pueden encontrar hasta en el mundo griego, hasta la mitología griega, que son las bodas de Tetis y Peleo y la discordia no siendo invitada, que no va a invitar a la discordia a un casamiento, y bueno, eso es lo que finalmente pasa lo que pasa por no invitarla. ¿Se entiende? O sea, es mucho más complejo el tema. Vuelvo a esto de la sirenita. Es mucho más complejo. ¿Y por qué digo que Andersen es insalvable? Porque Andersen tiene una serie de cuentos, por lo menos los cuentos que él crea con contenido infantil, pensado para las infancias, por eso yo les decía, más allá de que buena parte de la literatura de Andersen también se puede rastrear en el campo popular anterior que lo precede, pre-Renacimiento, o sea, en la Edad Media, lo cierto es que Andersen ya tiene la figura de un escritor. Los cuentos de Andersen son tremendamente misóginos. A mí me gusta uno que se los recomiendo para que lo lean luego en sus casas, que se llama Lo que hace mi marido bien hecho está. Creo que no se ha escrito cuento más misógino que ese. ¿Lo conocen? ¿No? De Andersen, una maravilla. Es un señor granjero que sale una mañana de su casa con la vaca lechera. La vaca lechera que tienen con su esposa, que es el único animal de granja de valor que tienen. Hacer algún tipo de intercambio económico para hacer más dinero. Bueno, da una serie de vueltas con la vaca, va a la ciudad, etcétera, y cada vez, como es muy malo haciendo negocios, cada vez, por lo que lo intercambia, tiene menos valor. O sea, cada vez va siendo reducido. O sea, no sé, cambia la vaca, no me acuerdo ahora, pero primero la cambia por, no sé, un pollo, pongámosle. La cuestión es que vuelve luego de sus operaciones bursátiles en la City porteña un lunes a la mañana, vuelve y vuelve con un litro de leche, se fue con una vaca. ¿Y qué dice el imbécil de la mujer para que vean cómo se fue creando otra mujer? La mujer medieval, la de la primera parte de la Edad Media, lo que se conoce como la Alta Edad Media, le cae con eso y probablemente lo hubiera degollado, ahí mismo, plum, en limpio. Esta lo aplaude y le dice, qué suerte, qué inteligente mi marido, porque yo necesitaba un litro de leche porque estaba haciendo un pastel. En vez de matarlo a trompadas, mínimo, agarrar la sartén, el palo de amasar y reventarle la cabeza, bollársela. ¿Qué hace este pelotudo? Se llevó con la vaca, se fue con una vaca y volvió con un litro de leche. ¿Estamos todos locos? No. La mujer de Andersen, del cuento Lo que hace mi marido bien hecho está, lo aplaude, porque ella justo necesitaba un litro de leche para la basura que estaba cocinando para él, seguro. Bueno, entonces el problema, vuelvo a esto de las políticas de la representación y la representatividad. El problema de ese cuento siempre va a ser la idea de que el marido obra por el bien de los dos, cuando el marido es un idiota que no debería salir de su casa porque todo lo que toca rompe. O
peor, tendría que separarse de una persona de esas características y probablemente ponerse a salir con la vecina que tiene al lado, ¿no? Lo mismo con la sirenita. Imagínense que ustedes, o sea, realmente, tener esa voz, tener esa cabellera, tener todas esa serie de virtudes y las vas a perder por un pelotudo. ¿Las vas a cambiar? No, no, no. Es increíble, es increíble. Andersen, ¿qué decirles? Pero bueno, están haciendo una relectura queer de Andersen en Europa, en Europe, donde pobre Diego lo tienen sepultado ahí, secuestrado, hay que encontrar la manera de mandarlo a otro planeta. Acá no lo vamos a traer, pobre, a que le caiga glifosato en la cara, no. Pero están haciendo una revisión queer de Andersen. ¿Qué decirte? Porque parece que era bastante homosexual. Pero bueno, igual tenía estas ideas de la época, que no sé si son de Andersen propiamente dicho, que más bien parece un rasgo epocal, donde luego tu marido cambia una vaca lechera por un litro de leche y vos lo aplaudís en vez de asesinarlo, que es lo que cabería hacer. No sé, ¿qué será? Tal vez tenga algún cuento bueno Andersen. Yo todos los que he leído es uno peor que el otro. Nuevamente, peor que el otro no quiere decir cancelemos a Hans Christian. Quiere decir leámoslo críticamente. Y leerlo críticamente tiene que ver con mucho más que hacer a la sirenita racializada. Al margen de que vuelvo a la idea del cuento fantástico o a la fantasía en el cuento. Pues entonces es de cualquier color. Háganla de oro. Háganla realmente extraña. Háganla como Mystique. Imagínate vos sos Mystique y de qué color vas a ser azul, como Mystique, con los ojos rojos, si sos un mutante o no. Bueno, ¿qué opinan? Se quedaron lacias, silentes. Mucho que procesar. ¡Ay! ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué mucho que De repente te fuiste por todos los temas, agencia y la representación y lo queer y Europa y Anderson lo misógino y mi marido todos los días a ver, espera, estoy cargando, estoy en buffering. A ver, ¿a qué le comento y qué comento? Un momento. No, bueno, quizás tienen una duda, un comentario, no sé, otra opinión, qué sé yo, a eso me refería. Ni nada. No, que en contraposición de esta edulcorarización de Disney, Mm, hay ahora, es en inglés sobre todo, se llaman retellings, que es como que agarran estas historias y los cuentan en novela, o sea, la historia y la hacen para adultos, muy para adultos. Hay de La no. Bella Durmiente, yo leí de Peter Pan, que se llama The Never King, y bueno, son como la idea, los mismos personajes se los roban, pero se hacen adultos y no es realista, pero sí se centran más en el personaje, en la interioridad y en ese tipo de cosas. Pero eso lo hacía el porno, ¿sabes la cantidad de versiones porno que hay Sí, de La Bella son medio Durmiente y los porno. enanos? Es Que, eso, que hay pero que no. decirlo, te la dejan servida, porque ¿qué hace ahí una chica con los 7 enanos? Es como, te la dejó picando, es como, Sí, ¿no? sí, en Peter Pan también está Wendy con todos los niños perdidos. Ay, mira la Wendy, tan santa que parecía. Mira la Wendy. En el teatro isabelino hay un dato de color también muy interesante de Peter Pan, estas cosas que tienen los británicos maravillosas con sus perversiones. No por nada el BDSM se inventa ahí, dicen. Eh, pero creo que es el teatro isabelino, el personaje de Peter Pan lo hace una mujer travestida, nunca es un hombre, ni un niño, es una chica. Por eso hay versiones cinematográficas, em, son teatralizaciones filmadas, diría, de Peter Pan, inglesas, donde el personaje de Peter Pan lo va a hacer una actriz. Es como, era una convención, digámosle así. Muy interesante. Bueno, habrá que buscar las retellings, qué interesante. Igual, insisto, el porno siempre en avanzada, más adelante que todas, ya lo había hecho, como dijo, porque estos cuentos están como Caperucita Roja del Lobo, imagínate la cantidad de porno que hay alrededor de eso, ¿no?
Luego hay quienes, no es mi línea, pero hay quienes trabajan toda la parte de los sueños, de lo que está condensado y sublimado en estos relatos populares con respecto, bueno, a toda esa parte sexual reprimida, etcétera. Es un pantallazo esto que estamos haciendo. La realidad es que esto que le decimos cuento infantil, que en realidad tiene que ver con la narración oral popular, cuando todavía podíamos decir a ciencia cierta hay cultura popular, eh, tiene muchísima tela por cortar dentro de lo que es el folclore y la rama de la antropología que se encarga de estudiar el folclore. O sea que es un tema, parece una banalidad, pero en realidad es un tema en sí muy, muy complejo, que daría como para hacer un curso entero, por decirlo de algún modo. Yo porque quería que tuviéramos, aunque sea un pantallazo, de dónde sale nuestro cuento moderno, porque nuestro cuento moderno abreva de aquí. Aquí comienza. Y como vemos, no tiene nada que ver. No obstante, cuenta con una característica que Graciela Montes, en su introducción de la edición de la antología de Centro Editor de América Latina, un poquito soslaya, que es algo que rescata Piglia en sus tesis, que es la capacidad del cuento de ser contado, la oralidad. Y repito lo que ya dije, obviamente, si queremos contar hasta, no sé, El Hacedor de Borges, que es una carillita y media, vamos a fracasar porque está sostenido en la palabra, en cómo suenan las palabras cuando lo lees. No obstante, si queremos contar el cuento, podríamos, expurgándolo de todo eso. Es decir, el cuento siempre puede ser contado, es una de las características. Con una novela te la regalo, ¿cómo haces? Bueno, tenés que pasarte días alrededor del fuego contando la novela, qué sé yo. ¿No? Bueno, ¿algo más que les haya quedado? Leo, ¿cómo Diga. se llama el texto de Graciela Montes? Es la introducción, yo tengo una edición que es el capítulo número 15 de Biblioteca Total, denominado Cuento Infantil, Andersen, Perrault, Collodi y otros, que tiene una compilación hecha de cuentos clásicos, que luego pasan al campo popular como literatura infantil cuando esto se masifica, editado por Centro Editor de América Latina, que es y que fue una editorial muy importante. La edición es de 1977. Las traducciones son de diferentes personas y la compilación, es como la edición, selección, notas, la compilación, todo lo realiza una señora llamada Graciela Montes, que tiene una introducción que se llama Nota Preliminar. Pero si vos buscas cuento infantil, Centro Editor de América Latina, es el número 15, el fascículo número 15 de esa colección, el volumen número 15, es probable que no sé, en estas plataformas tipo Scribd te encuentres con la fotocopia de esto. Y ahí encuentres la nota preliminar de Graciela Montes, que no tiene nombre, se llama nota preliminar. Es el prólogo que le hizo a su compilación. Ella compila, elige las traducciones, etcétera, elige los cuentos, cuáles. En fin. No es tanto, o sea, faltan un montón de cuentos, es una selección de Perrault, los hermanos Grimm, Andersen, ¿quién más está? Bueno, el Robert Browning, que es una rareza, porque la versión que tenemos conservada, El flautista de Hamelin, a mí me fascina, es un cuento que me fascina. En realidad el cuento, las versiones más arcaicas son alemanas, pero es un inglés el que la fija, la pone por escrito, que es este Robert Browning, y después de Carlo Collodi, que es a quien nombramos como autor de Pinocchio, a saber si él lo escribió, más bien no. ¿No? Él es el que fija, pone por escrito, no es que a él se le ocurrió. Una marioneta que cobra vida y que lo que quiere es encontrar un corazón. Es hermoso, Pinocho. Léanlo. Bueno, eso. Nos vemos entonces semana que viene
para Esme con Amor y Sordidez, de Salinger, de los 9 cuentos, y las presentaciones, y nos vamos. Adiós, se termina. Chau. Un besito.